Amén. Hoy comenzamos un nuevo libro, que es la primera carta de Juan. Amén. Y vamos a estar allí meditando en esta palabra. Recuerde que todos los escritos de los discípulos del Señor que tenemos, todos tenían un propósito. Y el propósito de esos escritos era realmente afianzar y afirmar la fe de los que habían creído. Amén. Y también guiarlos y dirigirlos y darles entendimiento en algunas cosas que se estaban sucediendo en esa época y que ellos tenían que estar atentos a no dejarse engañar, a no dejarse sacar del camino que realmente Dios nos había trazado y a través del Mesías. Amén. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a estudiar esta carta y la estudiaremos como si nos estuviera hablando a cada uno de nosotros particularmente. Amén. ¿Cómo es que Él, guiado por el Espíritu, realmente quería fortalecer y consolar y afirmar el corazón de los oyentes? Amén. Empieza la carta diciendo, capítulo 1 de Primera de Juan, dice: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Yeshua el Mesías. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Claramente, en estos 4 versículos vemos que una de las cosas que el discípulo Juan entiende es que el hecho de él poder llevar este mensaje, de él poder llevar esta esperanza, de él poder llevar esta palabra que fortaleciera y edificara el corazón de los santos o de los escogidos o de los creyentes, claramente era para él mismo el cumplimiento de un gozo, el que su gozo se completara. Amén. El poder ser un instrumento de Dios, el poder ser un vaso de Dios para que Dios le permitiera llevar este mensaje. Amén. Así se veían ellos. O sea, ellos se veían que realmente no tendrían gozo. Sí vieron al Mesías, compartieron con él, vivieron con él, pero si eso hubiera sido todo, pues realmente, pues qué bueno para ellos que pudieron vivirlo, que pudieron sentirlo, que pudieron verlo, pero el gozo no estaría completo. Ellos entendían que realmente el verdadero gozo era el poder compartir esto que ellos sentían. Amén. Ahora, cuando habla de gozo, quiere decir que realmente él estaba completamente lleno. Amén. ¿Y qué era lo que lo llenaba? ¿Qué era lo que llenaba la vida de Pablo, la vida de Juan, la vida de Pedro? ¿Qué era lo que los llenaba a ellos? El Espíritu Santo. ¿Mm? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hacía su obra en ellos. Pero lo que llenaba la vida de ellos fue toda la experiencia de lo que vivieron. Y cómo todo eso que vivieron, que es lo que él está tratando de decir acá, cómo todo eso lo que ellos vieron y tocaron, amén, y oyeron, realmente llegó a llenar sus vidas de paz, de saber de que eso era lo verdadero, eso era la verdad, y que no había más nada, que eso es lo que Dios realmente quería revelar al ser humano, y que ellos por misericordia de Dios la habían recibido. Amén. Que fue un gozo que se les dio solamente a estas 12 personas. Amén. Pero que él quería, ahora era compartirlo. Y él comienza diciendo a los creyentes, o sea, recuerda que el propósito de él es que escribir esto para que el gozo de él se completara, y también el gozo de los que oyeran también se fortaleciera, ¿verdad? Y se completara. Y lo que él quiere decir es que todo lo que fue desde un principio, ¿qué fue lo que fue desde un principio? No está hablando del logos antes de encarnarse, sino del principio de cuando el Mesías empezó a manifestarse. Amén. De lo que él empezó a enseñar, de lo que él empezó a hablar, de lo que él empezó a decir, claramente desde ese principio de las cosas, todo lo que ellos
percibieron. Entonces empieza diciendo todo lo que oímos, todo lo que hemos oído. Amén. Todo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ver con los ojos y contemplar? ¿No es lo mismo contemplar que ver? Aparentemente sería lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Usted puede ver una cosa, pero en realidad no la ha observado. No la ha contemplado como debería contemplarla. O sea, no la analiza uno, no la ve. Amén. Esa es la diferencia entre ver y contemplar. Quiere decir que cuando se habla de observar o contemplar, quiere decir que usted va más allá de lo que ve. Usted analiza lo que está viendo. Amén. Y examina lo que está viendo. Entonces, cuando usted hace eso, usted dice, no solamente vi, sino que yo contemplé. O sea, contemplé, quiere decir, yo observé claramente todo lo relacionado con eso que vi. Y no solamente vi. Amén. Pues claramente, ¿por qué está diciendo él eso? Porque muchas personas pudieron ver visto al Mesías, como el hombre, que andaba por ahí por todo Israel, haciendo milagros y sanidades, pero no todos tuvieron la oportunidad de observar su vida, de contemplar lo que él era, cómo lo que hacía se completaba con lo que él afirmaba, con lo que él hablaba. Amén. Quiere decir que ellos realmente no solamente lo siguieron, o sea, lo siguieron con el propósito de realmente llegar a ¿qué? A conocerle. Realmente este hombre que está haciendo tantos milagros y tantas sanidades y todo lo que está hablando, vale la pena oírle, vale la pena también observarle. Y claramente el propósito de Dios para con ellos era que ellos pudieran ¿qué? Observar la vida de él para que después ellos ¿qué? Pudieran imitarle también. Amén. Reproducirse en él. Entonces claramente toda la preocupación de Juan es que todo eso que él recibió, que todo eso que él percibió, que todo eso que él analizó, ahora lo quiere compartir. ¿Para qué? Para que realmente, primeramente, su gozo se complete de poder ser un vaso, y segundo, que los que lo oigan también puedan ser fortalecidos en lo que él está transmitiendo, en lo que él está diciendo. Mira, yo les doy testimonio de lo que vi, les doy testimonio de lo que oí, les doy testimonio de lo que analicé, de lo que observé. Amén. Porque recuerde que una persona no la conocemos solamente por lo que habla. Amén. Amén. Una persona se conoce también por lo que, por cómo actúa. Amén. Una persona puede hablar, pero usted no puede decir yo lo conozco por lo que habla. Conozco algo de él, pero solamente cuando actúa es que realmente vamos a decir, bueno, yo lo conozco, y más cuando yo convivo con esa persona. Amén. ¿Por qué la esposa puede decir que conoce al esposo? Porque claramente no es solamente por lo que escucha a su esposo, sino por lo que ve en su esposo. Lo que su esposo dice, lo que su esposo habla, lo que hace y lo que no hace. Amén. Si realmente sus palabras, sus acciones son de acuerdo a sus palabras o no, o se contradice. Entonces una persona conoce el corazón, conoce lo que piensa el esposo. Amén. Entonces claramente eso, el llegar a conocer es tener el conocimiento habla de un acercamiento, de una comunión, de un entendimiento, de un ver y examinar a otro ser. Amén. Entonces lo que está diciendo el primer versículo dice acerca del verbo de la vida. O sea, específicamente está hablando de quién, del Mesías. O sea, todo lo que oímos, lo que vimos, lo que lo que escudriñamos, lo que examinamos, lo que palpamos. ¿Por qué habla de palpar con las manos? Porque ellos lo tocaron. Recuerda que hay una parte, alguien se recostaba sobre el pecho del Mesías. O sea, ellos tuvieron realmente la oportunidad de poder tocarlo, de poder saber Ahora, ¿por qué dice él eso? Porque realmente tenemos que ubicarnos en el tiempo en que se estaba escribiendo. Recuerda que habían corrientes místicas, corrientes gnósticas, donde se creía que algunas corrientes místicas o gnósticas decían que el Mesías no fue un ser humano realmente. Amén. Que realmente la carne no podía soportar su vida. Entonces, ¿para qué dice eso? Para que la fe que ellos han puesto en el Mesías, que se manifestó como hombre realmente, que ya él fue un hombre realmente, fue un ser humano como nosotros realmente, amén, claramente diferente, amén, en muchos aspectos, pero fue un ser humano realmente, y pudimos tocarlo, y podemos oírlo, y pudimos seguirlo, y ver sus acciones, y ver cómo
Así como lo vimos alegre, también lo vimos con tristeza. Amén, con angustia. Que son las expresiones de un ser humano. Amén. Entonces la certeza del Evangelio es ¿cuál? Hoy en día, ¿por qué mucha gente hoy en día abandona el Mesías? ¿Por qué mucha gente está abandonando el cristianismo para irse al judaísmo? Otros abandonan el cristianismo para irse al islam. Y la gente está cambiando. ¿Por qué? Porque perdieron su fe realmente en estas cosas. No tienen certeza, no tienen seguridad. No tienen una base firme en lo que realmente habían creído o lo que se les había dicho. ¿Por qué? Porque no estudiaron, no se afianzaron, no se preocuparon por afianzar este conocimiento. Entonces, la intención de las cartas es que fortalecer la fe de los creyentes, que realmente, por eso la mayoría de las preocupaciones de las cartas es que afianzar de lo que ellos vieron. Pedro también lo decía en la carta que estudiamos, ¿verdad? No les hablamos de fábulas, le hablamos de cosas que nosotros vimos y palpamos. Amén. Luego dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora, ¿qué es el verbo de vida? ¿Por qué a Yeshua se le conoce como el verbo de vida? ¿O por qué se le hace título a él? El verbo de vida. Porque entra una palabra que entra la palabra, enseñó la palabra que había. Amén. Ok. ¿Por qué? Porque Él murió para darnos la vida eterna, porque Él llegó a la muerte porque solamente por medio de Él podemos nosotros llegar al Padre, ¿no? Pero ¿por qué el dabar? ¿Por qué el dabar? ¿Por qué el verbo, el logos o la palabra de vida? ¿Por qué darle ese título a él? Porque Él es el camino para la vida. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, en el versículo 1? ¿Qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué palabra es ese verbo? El verbo, la palabra. Entonces Juan dice que, según lo que él discernió, según lo que él entendió, según lo que Dios le reveló, dice que el Mesías vino a ser la palabra que se había encarnado. O sea que el Mesías era ¿qué? La palabra de Dios encarnada. Ahora en su propia personalidad, con su propio ser. Amén. Entonces claramente esa palabra de vida fue manifestada. Amén. Ahora, ¿por qué la palabra de vida? Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, decía él, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Amén. Entonces claramente él es cuando él habla del verbo de vida, acerca del verbo de vida, está hablando dando a entender que Yeshua es el Aldabar. Ahora, no que Yeshua existía antes. Amén. Como algunos hablan de la preexistencia de Yeshua. Yeshua existió el día que nació. Amén. Ahora, el Dabar sí existía antes. ¿Desde cuándo existió el Dabar o la palabra? Amén. Vamos a Génesis 1:1, ¿qué dice? No pierda el Juan para que... Solamente un poquito. Solamente quiero que entiendan esto porque de esto está hablando él. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz. Esa expresión que dijo, haya luz, ¿qué es? ¿Qué fue eso? Es la palabra. O sea, Dios habló. Y a esa expresión que sale de Dios, a ese sonido que sale de Dios, es lo que se conoce como el dabar, el verbo. Ahora, ese verbo tenía que, era vida. ¿Por qué? Porque a través del verbo fue que se creó todo. Dios dijo, haya y hubo. Amén. Dijo, crean y se creó. Pues claramente, esa expresión que sale de Dios, porque ¿qué es la palabra? Algo que sale de Dios mismo. ¿Dónde se genera? En Dios mismo. Amén. Por eso dice que el Dabar es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque sale de ¿dónde? Sale de Dios. Amén. Ahora, una cosa es el Dabar, estando allá con Dios, que no tiene una personalidad, simplemente es la expresión de Dios. Amén. Es la manifestación de Dios.
a cuando el Dabar se encarna ahora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, antes de que se manifestara en la carne, ¿podía ser tentada? No. ¿Por qué no podía ser tentada la palabra de Dios antes de que se encarnara? Porque a Dios no se puede tentar. Amén. Lo que Dios habla, eso es lo que sale de Él. ¿Cómo se puede tentar eso? Si no tiene una propia manifestación. Digamos que lo que nosotros hablamos, si tomara forma humana y fuera tu expresión la que se hace realidad, claramente una cosa es la que sale de mí, que es algo que no tiene digamos como no es un ser. Eso es exactamente, no es un ser, no tiene los sentidos. Amén. Ahora, cuando el Dabar se hace carne, ¿qué pasa ahora? Que ahora es un ser. Amén. Y un ser, claramente estando independiente de Dios, físicamente, ahora puede ser que tentado. Por eso Satanás tentó ¿a quién? A Yeshua. Pero lo tentó a través de ¿qué? A través de su existencia humana, a través de su carne, a través de sus sentidos. Amén. La palabra no tenía sentidos. La palabra que estaba al principio no tenía sentidos. Simplemente era la manifestación de Dios. Pero ahora la palabra, al hacerse carne, tiene ¿qué? Su propia existencia y sus propios sentidos. Y ahora la palabra entonces se puede tentar. ¿Me están entendiendo o se confundieron? Un poquito, ¿qué no entendió mi hermano? No, pero no explica lo que, o sea, que la palabra, el Dabar es la palabra. Sí. Entonces la palabra, Cuando Dios hablaba ya en el comienzo y decía haya luz, que la tierra produzca tierra, ¿esa palabra tenía independencia? ¿Tenía sentidos? ¿Ella podía sentir o pensar o hablar? No, porque era la expresión de Dios, salía directamente de Dios, no tenía un sentido propio. Amén. Pero cuando Dios hizo que su palabra se encarnara y llegase a ser un hombre, ahora este ser, ¿qué pasa? Aunque es la palabra de Dios, ahora tiene vida y tiene sentidos. Amén. Y puede ser ¿qué? Puede ser probado ahora, porque está independiente, está en su propio ser. ¿Me entendieron el punto? Pues claramente lo que él está hablando del verbo de vida es, Yeshua era el verbo de vida que se había encarnado. Pero vino a ser Yeshua ahora porque claramente tomó una forma, un ser. Amén. Y se manifestó físicamente. Amén. Dice, porque la vida, y aquí dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Recuerda que la palabra era la vida. Y la palabra era la luz. ¿Por qué la palabra es luz? Porque la palabra es la que le indica al hombre el camino, la que lo ilumina al hombre por donde debe caminar. Entonces la palabra es vida, porque da vida, porque tiene poder para crear. Y es luz, ¿por qué? Porque ilumina. Porque le muestra al hombre el camino, porque le muestra al hombre lo que por donde debe andar. Da sabiduría también, da entendimiento. Amén. La palabra tiene un montón de atributos. Luego dice, porque la vida fue manifestada. Está hablando de la misma palabra, del mismo verbo. El verbo y la vida son, ¿qué? ¿Cómo se dice? Son sinónimos, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio. Ahora, ¿por qué habla Juan de vida? Porque Yeshua, aunque físicamente a él lo crucificaron y lo mataron, claramente a él no le tomaron su vida. Porque su vida estaba en manos de ¿quién? Del Padre. Amén. Por eso digo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, ¿de dónde entendemos nosotros? Estaba escrito en los profetas ese testimonio de que la vida volvería otra vez que la palabra iría y vendría nuevamente. Sí, en Isaías lo leímos, ¿verdad? ¿Qué texto fue que leímos ahorita? 5:11, ¿verdad? Busque Isaías 55:11, que muchas veces lo hemos leído, pero allí hay algo que está revelado increíblemente. En Isaías.
Isaías 55:11 creo que es el texto que me dio el hermano. Fíjense bien. ¿Qué dice allí Dios? Leamos el 10 para entender lo que está hablando allí. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será que mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. O sea, está hablando del verbo, de la expresión de Dios, ¿verdad? De la manifestación verbal de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Amén. Claramente está hablando así. ¿Cómo así que la palabra, cuando la palabra retorna a Dios? ¿Qué dijo Yeshua antes de ser crucificado? Dijo, vuélveme a la gloria que tuvo antes contigo. Amén. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Claramente vino a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Pero él era el Dabar. Por lo tanto, el Dabar venía a cumplir. Dice aquí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado para el cual la envié. O sea, ¿para qué envió Dios a Yeshua, al Mesías? Para un propósito. El propósito era dar vida al hombre, ¿verdad? Era perdonar al hombre, sacar al hombre de la condición que se encontraba y darle vida. Y para eso tenía que exponer su propia vida. Amén. Y dar su propia vida. Pues dice, no volverá a mí vacía. ¿Qué dijo Yeshua cuando se presentó delante del Padre? Pues que realmente llevaba ¿qué? Fruto. Por todo lo que había hecho, por todo el mensaje que logró, por todo lo que él logró a través de su obediencia, de su cumplimiento, de su sacrificio y de su resurrección. Amén. Entonces, claramente que en estas palabras, aunque no está explícitamente hablado, usted puede ver que allí había una profecía acerca de ¿qué? De la resurrección del Mesías. De que el Dabar volvería a Dios. Y que así como descendió, así también habría de volver hasta que cumpliera, claramente, cuando cumpliera su propósito y su voluntad para el cual Dios lo había enviado. Amén. Entonces, que en las profecías encontramos, por eso decía el Mesías, si quieren conocerme, lean las Escrituras. En la Escritura estaba todo revelado, simplemente que estaba oculto, no se podía ver hasta que Dios realmente quitara el velo y el Espíritu Santo pudiera revelar las cosas. Amén. Pero aquí en esta expresión, claramente es una revelación de que Yeshua, que era el Dabar de Dios, claramente tenía que cumplir un propósito y volver a Dios. Amén. Como así realmente sucedió. Una vez que Él muere y resucita, ¿a dónde vuelve? A la diestra de Él Altísimo. Amén. Entonces, ¿para qué Juan dice todas estas cosas acerca de Yeshua? Para que la gente afirme su confianza en lo que han oído y no se dejen desviar, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Amén. Ese es su propósito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerda, si tiene preguntas, no la deje pasar porque después, tal vez no por mucho tiempo no volvemos por este libro. Amén. Dios dice, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Probablemente cuando habla de la vida eterna está hablando de la vida que permanece. Amén. No está hablando de la vida natural que hoy tenemos, que esta tiene que acabarse un día. Pero la vida que permanece es aquella que aún después de la muerte volverán a existir. Volverá a haber vida, volverán a ver la vida. Amén. Pues claramente dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre. ¿Cuándo estaba la vida ante el Padre? Otra vez está volviendo ¿a qué? Al Bereshit, al comienzo, cuando Elohim hablaba. Cuando Elohim decía algo, y esa palabra cumplía. Ahora fíjate bien que hay una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta. Antes de que Dios hable, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué pasaba? Antes de que Dios dijera haya luz. ¿Cuál es el testimonio de la Escritura? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Interesante, ¿verdad? Porque cuando el Mesías estaba en la tierra, ¿qué estaba haciendo el Espíritu?
Primeramente estaba en él. Estaba en el Mesías. Amén. Pero, ¿qué pasaba? ¿Y la gente cómo estaba en relación con el Espíritu de Dios? Ahora estoy hablando de los discípulos para no pensar a todo el mundo. Jesús dijo algo que es interesante, que a veces nosotros no meditamos en eso. Hablando de los discípulos, dijo, hablando de su despedida y todo, le dice, porque el Espíritu que está sobre vosotros, morará en vosotros. El Espíritu que el mundo no puede ver, está con vosotros y morará con vosotros. Ahora, ¿qué es lo que está? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu haciendo? ¿Estaba sobre quién? Estaba trabajando sobre todos aquellos que habían de creer. Amén. ¿Cómo estaba el Espíritu? ¿Qué hacía el Espíritu sobre las aguas en el comienzo? Preparando todo. Amén. Una vez que la palabra habla, la expresión, Dios habla, la palabra trae la orden y el Espíritu ¿qué hace? Opera. Entonces todo se hace. Amén. Entonces claramente, por eso vemos la relación entre el Mesías y el Espíritu Santo. Cuando él comenzó a hacer su ministerio, ¿qué tuvo que pasar? Que tuvo que unirse la palabra con el Espíritu. Amén. Y el Espíritu estaba en el Mesías, pero también estaba operando sobre las aguas. ¿De quién habla la Biblia que son las aguas? La gente, las personas. Amén. Y sobre todo los que creen. Pero la Biblia hace referencia a aguas, hace referencia también a personas, a seres. Amén. A la humanidad. Líbrame de las muchas aguas. ¿De qué está hablando el salmista? De la humanidad, del mundo. Amén. Entonces claramente el Espíritu no podía morar en ellos porque aún no se había producido el hecho de la purificación de sus pecados. Amén. Por eso hasta que el Mesías, la palabra no cumplió su propósito e hizo la voluntad de Dios y fue elevado al cielo. Entonces ahora el Espíritu pudo venir ya sobre estas personas que ya estaban preparadas y se produce la obra. Vino la palabra, vino el poder y vino la vida. Amén. Vino la liberación, vino la salvación al ser humano. Amén. Recuerden, tiene que haber la combinación, palabra y espíritu. Por eso dice Pablo en Romanos, dice, porque por la fe viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que entrar primero la palabra? Porque la palabra es la que trae la orden y el Espíritu obra en la palabra. Amén. Y una vez que el corazón se prepara, entonces ya viene la liberación. Amén. Entonces, claramente el Espíritu no entra a la persona cuando escucha la palabra, pero empieza a preparar el terreno, empieza a preparar el corazón, empieza a darle entendimiento a la persona, para que reciba, para que la fe se produzca. Y una vez que la fe se produce, ahora el Espíritu puede venir a tomar posesión y a dar vida, y a dar poder. Amén. Entonces, claramente, y así, ahora hablábamos acerca de cómo se produce la codicia. Para que haya codicia, ¿qué tiene que haber? Por vista y Tiene que haber dos elementos. por oír y ver. Por el oír y el ver. Amén. La codicia tiene que no entra solamente por los ojos, la codicia tiene que entrar usted puede ver, pero cuando usted ve y oye alguna información acerca de lo que está viendo, entonces allí se puede producir su codicia. Y lo vemos en Eva. Eva veía el árbol y no sentía nada, hasta que Satanás vino y le dijo, oye, ese árbol da sabiduría y te puede hacer como Dios. Claramente el árbol cambió de parecer ahora. Amén. Y así nos pasa a nosotros. Usted puede encontrarse algo que usted no sabe que tiene valor. Y viene alguien y dice, oye, eso tiene un valor incalculable. ¿Qué pasa con usted? Todo cambió en cuanto a lo que encontró, en cuanto a lo que ve. ¿Por qué? Porque lo que oye hace que lo que tú ves cambie automáticamente. Amén. Entonces a veces nosotros, ¿por qué es que nosotros en el contacto con el mundo tenemos que tener mucho cuidado, tanto cuánto vemos y cuánto oímos? Porque ahí se puede dar lugar a la codicia. Amén. A que queramos codiciar. ¿Qué es codiciar? Desear lo que no. Es desear algo que no me está permitido. Amén. Porque yo puedo desear, pero cuando deseo algo que no me es permitido desear, entonces claramente ahí surge lo que es codicia. ¿Por qué fue malo que Eva codiciara el árbol del bien y del mal?
Porque no le ha permitido. Entonces, ¿por qué se llama codicia? Porque ella codició algo que no le era permitido. Entonces, cuando usted desea algo que no te es permitido, por eso cuando a uno le viene a la mente un deseo de algo que uno sabe que Dios no quiere que tú tengas nada que ver con eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cerrar esa puerta de una vez inmediatamente. No te pongas a dar lugar a querer a ver cómo le encuentras manera de que se haga buena y agradable delante de Dios. Porque lo que va a hacer es que vamos a terminar pecando. Amén. Entonces dice que la palabra estaba ante el Padre y nos fue, o la vida, y nos fue manifestada. Hablando ya de la encarnación, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Claramente no estaban inventándose, o no era una ¿cómo se dice eso? Cuando se inventan una historia, una fábula, amén. Algo que uno se inventa. Dice, lo que hemos visto y oído lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es la idea de compartir a otras personas lo que ellos habían visto y habían experimentado y habían comprobado en su propia vida? El que otros que habían creído también se unieran en la misma fe, en la misma confianza de las cosas que habían ocurrido, de las cosas que habían oído. Porque eso es lo que fortalece la fe. ¿Por qué es que dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos? Porque en la medida que uno se congrega y estudia la palabra, el problema es cuando nos congregamos y no estudiamos la palabra. Entonces uno no puede crecer. Amén. Porque es a través del conocimiento que uno va, a través del escudriñar la escritura, que uno va a poder ir afianzándose. Dios va a afianzar el corazón a través del conocimiento y entendimiento que Dios va dando. Amén. Ahora sí, dice, y la comunión, dice, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua el Mesías. Amén. Ahora sí saltamos al 5. Recuerde, si tienen alguna inquietud, algo que no entiende de aquí, pregunte ahora porque después es más difícil. Amén. A veces yo estoy aquí y alguien pregunta algo que ya se estudió y volver a repasarlo, a veces no puedo como que decir todo lo que debería decir en ese momento porque mi mente está trabajando en otra cosa. Amén. Y aunque explico algo, realmente me quedo corto en lo que pudiera decir. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, claramente, ¿cuál es el mensaje que se tiene que dar de Dios? Dios es luz. ¿Cuál es el significado de la luz? ¿Por qué es tan importante ese mensaje de que Dios es luz y que no hay tinieblas en él? La luz se ve lo que es, para ver lo que es pecado y lo que no es pecado, porque la luz muestra la claridad y puede traer en cambio la oscuridad. Okay, amén. Que lo que hay que decir, tú puedes confiar en Dios, porque en Dios no hay ambigüedad, en Dios no hay nada oculto, en Dios no hay engaño, no hay mentira, no hay confusión. Amén. En Dios lo que hay es verdad, y hay vida, y hay transparencia, y hay luz. Amén. Por eso dice él, porque Dios es luz. Amén. Dios mismo resplandece. O sea, todo su ser, todas sus acciones, todo lo que él hace, no hay forma de que tú puedas encontrar algo malo en Dios. No hay manera de cuestionar. Amén. O sea, porque en Dios aún, cuando Dios hace justicia y castiga a un hombre, aún en eso hay verdad. Amén. O sea, Dios, no hay forma de que uno dude de él y desconfíe de él. Uno duda de él y desconfía de él cuando uno no lo conoce. Cuando uno está seguro de quién es Dios realmente. Pero para eso es el conocimiento, para que uno pueda crecer en la confianza. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, ¿de quién? Del Mesías, claramente. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Amén. Claramente lo que hablábamos esta mañana. ¿Se puede hacer esto con los hombres? No. El hombre es mentiroso, dice la palabra de Dios. El corazón del hombre es ¿qué? Es engañoso. El hombre es traicionero. Amén. El hombre se engaña hasta a sí mismo. Amén. El hombre es ambivalente. Hoy es una cosa, mañana es otra. El hombre no tiene ningún poder. Hoy tiene y mañana puede que no tenga nada.
Hoy es y mañana puede que no sea nada. Amén. Entonces, realmente, la confianza tiene que ser completamente en Dios y no en el hombre. Amén. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es el contraste entre la luz y las tinieblas? Que son completamente diferentes, opuestos. Amén. ¿Qué se encuentra en las tinieblas? Primeramente, no hay certeza de a dónde vas, porque no puedes ver. Y por lo tanto, si no hay certeza, puede haber engaño. Al tú no poder ver, puede haber confusión, puede haber error, y tú no sabes. Amén. Pues claramente en Dios, tú ves por dónde vas y para dónde vas, con quién caminas y con quién no caminas, y qué es lo que te rodea y qué no te rodea. En las tinieblas no tienes esa oportunidad. Amén. Entonces, claramente una persona que diga que tiene comunión con Dios, no puede andar en tinieblas. No puede decir, oye, yo no sé para dónde voy. Porque tal que yo diga que yo estoy en Dios y no sé para dónde voy. Claramente yo no estoy en Dios. Amén. Dice él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si una persona dice que está en Dios y que tiene comunión con Dios y miente, ¿está en Dios? No. Si engaña, tampoco está en Dios. Si roba, si odia, cualquier cosa que haga que no sea conforme a Dios, claramente esa persona no está en Dios. Si su intención no es hablar la verdad, si su intención no es revelarla, si oculta algo, si oculta algo o manipula algo para su beneficio, claramente no está en Dios. Amén. Y es ahí donde realmente asusta que personas puedan usar el evangelio para beneficios propios y llegar a ocultar la verdad, llegar a inclusive hasta cambiar lo que Dios realmente ha establecido para establecer nuevas cosas. Amén. Dice, si decimos, el 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si todos caminamos en la luz, claramente va a haber comunión. Yo puedo confiar en mi hermano. Amén. Porque no voy a esperar de mi hermano una traición. No voy a esperar de mi hermano un engaño. No voy a esperar de mi hermano que me oculta algo, que me quiere confundir, que me quiere desviar. Amén. Si él camina en la luz. Ahora, si mi hermano camina en tinieblas, pues lo más seguro es que sí tengo que tener cuidado. Amén. Claramente la luz está en lo que uno, ¿qué? En lo que uno ve. Amén. Jesús lo dijo, el Señor Jesús dijo que si tu ojo está lleno de luz, todo lo que está en ti es luz. O sea, cómo tú ves las cosas a partir de Dios es lo que va a determinar que tú andes en luz. Amén. Cómo tú realmente entiendes a Dios, conoces a Dios, obedeces a Dios y buscas hacer la voluntad de Dios, claramente eso es tu luz. Para si la persona se deja seducir por sus deseos, por sus pasiones y empieza a desviarse de lo que Dios le impone, lo que Dios quiere de él, claramente que dice Jesús, dice, pero si en tu ojo hay tinieblas, dice, ¿cuántas no serán esas tinieblas? Es como yo observo el camino de la vida, lo que me va a hacer que si ando en la luz o ando en tinieblas. Amén. Claramente hay muchos que usan la luz para caminar en tinieblas. Amén. Luego dice, versículo 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, primeramente, si una persona camina en luz, dice que la sangre de su Hijo, de Yeshua, los limpia de todo, ¿qué? De todo pecado. ¿De qué está hablando? Más adelante Juan va a explicar un poquito más esto.
Claramente ya Dios a través de la sangre de su Hijo me ha perdonado todo lo que he hecho. Amén. Pero ¿qué pasa con lo que sigo haciendo, con lo que voy a hacer? Porque es aquí donde tenemos que entender, dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿un creyente no tiene pecado? ¿No comete pecado un creyente? Sí, claro que sí. Amén. Lo que un pecado no tiene es que no está bajo el poder del pecado. Pero eso no quiere decir que no pueda pecar. Amén. Entonces claramente nadie puede decir, ni aún ni siquiera los creyentes, de que no tienen pecado. Amén. El único que dijo eso y le preguntó al pueblo, dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Fue quién? Fue el Mesías. Amén. Fue el único que pudo decir eso, de que realmente en él no hubo pecado. Pero en nosotros no. Amén. Nosotros aún estamos en la carne. Amén. Y aún luchamos con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, y con nuestros deseos y con nuestras pasiones. Ahora, claramente, nadie puede decir eso. Pero si alguno peca, ¿qué debe hacer? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? ¿Por qué Dios es fiel y justo en cuanto a perdonar? ¿Por qué Dios es justo en cuanto me perdona a mí? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en eso? En que Él me perdone. Por haber creído en el Mesías, en lo que Él hizo, Por haber creído. ¿Por qué? por aceptarlo en nuestra vida. Ok, ¿por qué Dios envió al Mesías? ¿Por qué Dios hizo al Mesías como justicia nuestra? ¿Por qué Dios decidió que su Hijo viniese y viviese la vida que vivió y pudiera ser instrumento de liberación y salvación para nosotros? Y eso es justicia de Dios. Amén, por amor, pero Porque tal vez le dijo, encontró la única persona que podía tener la voluntad para no hacerse del enemigo, no cometer pecado. amén. Una de las razones por las que vino el Mesías fue que el hombre es esclavo del pecado. Y el hombre no puede liberarse del pecado. Amén. Por más que el hombre luche y quiera no pecar, no va a poder. Estando en la condición antes de que venga la liberación a través de la fe. Amén. Por eso vino el Mesías. ¿Para qué? Para liberar al hombre de esa condición. Entonces Dios es justo. Dios sabe que ningún hombre puede obedecerle completamente. Que el hombre, lo que dice Pablo en Romanos, dice que lo que hago no lo entiendo, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. ¿Y por qué le pasaba eso a ese ser, a ese hombre? Porque dice, porque yo fui vendido al pecado, soy carnal. Amén. Entonces claramente Dios en su justicia, si Dios desea que el hombre pueda obedecerle, ¿qué tiene que hacer? Si Dios sabe que el hombre no puede obedecerle en la condición que fue hecho, ¿qué tiene que hacer Dios para que entonces el hombre ahora sí pueda obedecerle? Para ser justo Dios. ¿Cómo Dios me puede exigir a mí que yo le obedezca cuando Él sabe que yo no puedo? ¿Sería justo eso de parte de Dios? ¿Exigirme algo que Él sabe que yo no puedo hacer? Entonces, ¿cuál es su justicia? El Mesías. Entonces ahora dice, bueno, yo sé que tú no puedes, por lo tanto te voy a liberar de eso. Y eso es justicia de Dios. Dios es justo. Entonces ahora me dice, ahora que estás en esta condición, ya en la fe, ya en la obediencia, ahora sí puedes hacer mi voluntad y puedes obedecerme. Amén. Y ahora sí Dios si yo caigo de esto, claramente soy yo que me estoy buscando mi propia condenación, porque ya Dios me dio lo que yo no podía hacer antes. Amén. Pero ¿qué pasa? Que estando en esta condición, yo tengo un proceso de perfeccionamiento, pero mientras me perfecciono, ¿qué va pasando conmigo? Que voy cometiendo errores, que aunque no quiero pecar a veces, sin voluntad peco. Ahora, ¿qué pasa con esos pecados? También Dios los va limpiando, en la medida que yo confieso, en la medida que yo digo, Señor, perdóname, me equivoqué, no fue mi intención, no pensé, no sabía lo que hacía ahí, pequé. Dice que entonces Dios perdona, Dios es fiel y justo para perdonarme, porque Dios sabe que aunque Dios me liberó del poder del pecado, aún tengo una lucha con mi propio ser, con mis propios deseos,
Tengo una batalla con el viejo hombre que aún quiero quitarme de encima, que no puedo quitarme, con toda la maldad que yo era antes. Entonces Dios, entendiendo mi condición que estoy ahorita viviendo, en su justicia, dice, bueno, ok, te perdono esta porque realmente no lo hiciste con voluntad, no lo hiciste porque quisiste hacerlo, sino que es cuestión de tu proceso. Entonces Dios ahora me perdona eso. Amén. Pero Dios no perdona, y por eso Pablo preguntaba, dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? No, no se trata de eso. No se trata de que habían algunos que decían eso, Pablo, ¿verdad? Bueno, si la gracia es así, pues pequemos, que Dios anyway nos va a perdonar. No, no es así. Dios perdona aquello que tú sabes, que Él sabe que es algo que tú no puedes evitar, que es algo que pasó porque tú no lo pensaste, no lo percibiste, no lo viste correctamente y cometiste un pecado. Y ahora tienes que arrepentirte. Amén. Y es ahí donde entramos a lo que es el capítulo 2. Dice el versículo 10 para terminar, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una de las cosas es que, ¿qué pasó con la oración del publicano y del fariseo? ¿Se acuerdan la parábola que Jesús enseñó? ¿Qué pasó con el publicano? ¿Por qué, con el fariseo? ¿Por qué fue que no fue justificado delante de Dios? Porque el fariseo no se veía como un pecador, se veía que él no pecaba. Amén. Y claramente al hacer eso, ¿qué estaba haciendo el de Dios? Estaba haciendo Dios mentiroso. Amén. Porque dice que todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Todos fallamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa el más grande ser espiritual en esta vida, todos hemos pecado y todos pecamos. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando una persona se cree que él no peca o que está sin pecado, claramente está haciendo a Dios que mentiroso. Porque Dios dice que no, que todos hemos pecado y que todos pecamos. Amén. Así que, aún estando en nuestro proceso de perfeccionamiento, aún un creyente no puede decir que no peca. Porque todos también podemos pecar involuntariamente, pero pecamos. Amén. Inintencionalmente, pero pecamos. Ahora, el punto es que cada día tenemos que mejorar para que pequemos menos. Amén. Por eso dice Juan en el capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué. Para que no pequéis. O sea, el punto es, yo no digo eso para que sigan pecando. Se los digo es para que no pequen. Amén. Dice, y si alguno peca, paracleto, o sea, ayudador, consolador, tenemos, ¿verdad? Dice, ¿a quién? Tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo. Claramente la justicia del Mesías va hasta después de mí, o sea, la gracia es continua. Amén. La gracia me salvó de mi condición, pero aún así me sigue también que salvando de los pecados, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? De los pecados involuntarios que sigo cometiendo. Amén. La idea es que en realidad nadie puede decir que no peca. Entonces claramente, ahora la intención de él decir esto no es para que el hombre peque. Y esto es algo que uno tiene mucho cuidado porque el cristianismo está malinterpretando esa área. El cristianismo está viviendo una vida de pecado y viniendo cada 8 días a pedir perdón. Amén. Y están pecando voluntariamente, o sea, con conciencia, no se detienen, no buscan el proceso de la perfección ni de la purificación, sino que se justifican en lo que hacen y lo hacen. Y cada 8 días pasan al frente a pedir perdón. Amén. Y a ser perdonados. Claramente eso va en contra de lo que es. ¿Esa gente anda en luz o anda en tinieblas? Anda en tinieblas. Amén. ¿Por qué es que en la mayoría de las iglesias no hay comunión? ¿Porque todos andan en luz o todos andan en qué? Algunos andan en luz, otros andan en tinieblas, y por eso hay tanto conflicto, tanto problema. Amén. Pero si todos buscamos cada día la luz, claramente habrá más comunión, habrá más unión, habrá más amor. Amén. Habrá más, en la palabra que se usa mucho hoy en día,
Cuando alguien le hace daño a otro porque lo miró feo, ¿cómo llama eso? ¿Cómo dicen eso? ¿No hay qué? En inglés se usa mucho una palabra para decir que no hay... ¿Ah? No. No sentimientos, no. Cuando alguien Se lo mata porque roba. se coge bobada y le hace y agrede a otro, hasta lo mata. No tiene una palabra, hay una palabra que usa mucho hoy en día. Dice no es tolerancia, no hay tolerancia. Amén. Casi que no encuentro la palabra. Dentro de las iglesias a veces hay a la falta de amor es falta de tolerancia. Amén. Dice, versículo 2, dice, el cual es también la propiciación, hablando del Mesías, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. ¿Qué significa que Yeshua es la propiciación? Estos temas ya nosotros los hemos estudiado aquí, pero es bueno estarlos repasando para que ustedes no se les olvide, para que lo mantengan fresquitos allí. ¿Qué significa que Yeshua es la propiciación por nuestros pecados? No solo por nuestros pecados, sino por los del mundo. ¿Qué es propiciación? Cuando vamos al primer pacto, ¿había propiciación en el primer pacto? El sacrificio, los sacrificios. ¿Qué sacrificio? Yeshua murió por nosotros para ser propicio para nosotros. ¿Cómo se llamaba la tapa que estaba encima del arca? Donde estaban los dos querubines. ¿Cómo? Esa se llama propiciación. La tapa de la propiciación. ¿Y qué ocurría allí? ¿Por qué esa tapa se llama la propiciación? ¿Qué se hacía para limpiar el santuario de todas las inmundicias del pueblo? Pecados del pueblo. Sí, ¿cómo se hacía? Con la sangre. ¿Se derramaba qué? Sangre sobre la tapa esa. Amén. La sangre del becerro y la sangre del macho cabrío que se sacrificaba. Amén. Entonces, propiciación es aquello que... Ahora, lo que hacía propiciación era ¿qué? La sangre. Amén. Que se echaba allí. Amén. Propiciar es dar algo que va a reemplazarte a ti. Amén. Que va a poder hacer que tú seas perdonado, que tú seas acepto delante de Dios. Claramente decimos que Juan dijo que Yeshua era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué Yeshua era el Cordero de Dios? ¿Y por qué pudo él ser el Cordero de Dios? Porque vino con nosotros de los pecados del universo, dio su vida por ellos para perdón de pecados. Pero ¿por qué él pudo ser eso? ¿Por qué él pudo ser el Cordero? Amén. Ahora, si todo hombre peca, ¿por qué Yeshua no pecó? Tenía la fuerza de voluntad para... Ok. ¿Hay marcado por ahí para hacer algo aquí? Yeshua no pecó porque él escogió obedecer al Padre. Amén. ¿Cuál es? Y aquí hay que entender a Yeshua, o sea, tenemos que entender a él, ¿por qué él vino a hacer propiciación? ¿Yeshua era igual que todos nosotros? Sí, era igual. ¿En qué sentido era igual? Era humano. En que era humano, pero su nacimiento no fue igual que todos nosotros. ¿Cuál fue la diferencia entre el nacimiento de Yeshua? ¿En qué condición nació Yeshua y en qué condición nacemos nosotros? Amén. Amén. Ahora, para entender la propiciación, ¿por qué todos los hombres pecamos? ¿Y por qué todos morimos? Porque todos arrastramos el pecado de la transgresión de
Adán, del primer Adán. Amén. Claramente, el primer Adán pecó y por el pecado vino la muerte. El pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres también. Amén. Entonces, claramente, si todos tenemos esa herencia de pecar y de muerte, claramente tiene que venir alguien que no tenga esa herencia. Amén. Alguien que sea sin pecado y que por lo tanto no tenga tampoco herencia de muerte. Muerte espiritual estamos hablando, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos al primer Adán. Y aquí tenemos que al postrer Adán. No sé si con N o con M. Amén. ¿En qué condición fue creado este Adán? El pecado. No. Cuando Dios creó a Adán no era pecador. Ah, ¿Cómo era Adán antes de pecar? Sin pecado. Era sin pecado, vamos a poner así para no. Amén. Era sin pecado, ¿por qué? Porque no había pecado en él. Amén. Por lo tanto, tampoco había muerte en él. Amén. Ahora Dios le da un mandamiento, él dice, el día que comes del fruto del bien y del mal, ese día muriendo morirás. Creo que la muerte no estaba en Adán en ese tiempo, vino después del pecado. Amén. Claramente, ¿por qué se habla de Jesús el Mesías como el postrer Adán? Porque primeramente para redimir al hombre tiene que ser ¿qué? Otro hombre. Amén. Para redimir a los que están aquí, que son ¿qué? Hombres, tiene que venir otro hombre, porque Dios, aunque aceptaba la sangre de los corderos y eso, claramente eso fue temporal. Amén. Así que tenía que venir otro Adán. ¿Por qué tenía que venir otro Adán? ¿Por qué pecó este? Porque fue tentado, ¿verdad? No digamos que él, pero fue su esposa, la mujer que Dios le dio, fue tentada y pecó. Amén. Por lo tanto, él también pecó. Ahora, ¿por qué? Tenía que ser primeramente un hombre el que va a redimir a qué? A los hombres. Por eso fue que Yeshua también fue ¿qué? Tentado. La tentación. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tentó a Yeshua? Y vino personalmente Satanás. No mandó a un ángel, no mandó a nadie, sino que vino él mismo. Qué casualidad que tanto al primer Adán como al postrer Adán, el mismo Satanás en persona los tienta. ¿Qué logró con el primero? Que pecara. ¿Qué logró con el segundo? No pecara, que se mantuviera firme, que se mantuviera puro. Amén. Entonces, ahora, es esta pureza, el hecho de no obedecer completamente la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios, lo que hace que entonces Adán, o nuestro Señor Jesús de Nazaret, pueda hacer la propiciación para redimir ¿qué? Al hombre. Amén. Entonces claramente es la justicia de Él. ¿Cuál fue la justicia de Él? Permanecer santo, permanecer puro. Santo significa consagrado, ¿verdad? Permanecer sin pecado, sin mancha, para que entonces Él pudiera ser realmente el Cordero que redimiera a la humanidad. Amén. Entonces claramente cuando habla Juan de que Él es la propiciación, es porque Él hizo mérito para hacerlo. Él pudo haber pecado, Él pudo haber escogido hacer su vida, como lo hace cualquier ser humano, pudo haber decidido, bueno, me quiero casar, quiero montar un negocio, quiero hacer cualquier cosa, amén, pero decidió que vivir para hacer la voluntad de Dios, amén, y por cuanto hizo la voluntad de Dios y se mantuvo sin mancha y sin pecado, entonces Él pudo ser ¿qué? Justicia para nosotros, amén. Pero recuerden, no se puede, a Jesús hay que verlo como el postrer Adán, porque a veces a la gente se le va de la imagen esto.
Él es el postrer Adán. Quiere que Dios tuvo que levantar otro Adán para poder entonces enderezar lo que estaba torcido, para corregir lo que estaba mal, amén, a través de la justicia de Él. Quiere que, ahora, ¿por qué es que la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios a través de la fe? Porque antes éramos hijos de ¿quién? Desobediencia. De Adán, hijos de desobediencia, hijos de ira, amén, que veníamos de esta descendencia, ¿verdad? Pero una vez que por la fe entramos y recibimos potestad de ser hechos de hijos de Dios, entonces somos hijos que, hijos de bendición, amén, para heredar bendición, para heredar la vida, para heredar todo lo que Dios tiene, la vida eterna que Dios tiene para el ser humano, amén. Entonces claramente mucha gente dice, no, que es que ¿qué pasa cuando a Yeshua no lo vemos así? Y decimos, no, que Él era Dios y no podía pecar. Pues sería entonces como una farsa. Porque claramente si Yeshua era Dios, no puede pecar. Y si no puede pecar, entonces, ¿cómo Él puede sentir lo que yo siento? ¿Cómo puede Él sentir lo que es la tentación, el ser tentado? Y tener que luchar con eso. Amén. Pero Él, siendo ser humano como yo, en cuanto a la carne, claramente sabía lo que era ser tentado. Y fue tentado para eso, para demostrar de que realmente Él venció, decidió mantenerse puro. Recuerda que en Él no había lo que había en todos nosotros. Él estaba como Adán. Él nació como el estado de el primer Adán, que nació que en pureza. No había maldad, no había pecado en él. ¿Amén? Él pecó, todo entró cuando vino el conocimiento del mal. Una vez que comió el fruto, todo el conocimiento del mal lo invadió. Pero en Yeshua no había eso. Por eso es que Él es la propiciación. Amén. Porque Él se mantuvo como el postrer Adán. Y así nos pudo redimir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? No tenga temor de preguntar, mi hermano, que de paso vinimos aquí. Amén. Ok. Dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Hay algo que dijo Yeshua. Yeshua habló de que Él conocía al Padre, ¿verdad? Solamente el que vino del cielo conoce al Padre. Por lo tanto, ¿qué fue lo que mantuvo a Yeshua fiel? ¿Qué fue lo que le hizo que Él no pecara, que no se diera, que no se dejara llevar por lo que el mundo anhela, por lo que el mundo ofrece, por lo que el mundo busca? ¿Qué fue lo que le hizo Él mantenerse en esa condición de vivir para cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios? Que Él conocía a Dios. ¿Amén? Que Él conocía al Padre. O sea, Él sabía que la vida no es esto pasajero. Que todo esto pasa, que esto mañana ya no está, ni mañana estará. Sino que Él sabía que lo único que era importante era que una realidad mucho más grande que esta existe. Y fue la visión de esa realidad, o el conocimiento de esa realidad que es Dios, lo que lo hizo menospreciar todo esto. No, él menospreció cualquier gloria de este mundo con tal de obtener lo que Dios era, lo que Dios le había prometido, la realidad que ha de venir, o la verdad que ha de venir. Amén. Entonces claramente es el conocimiento de Dios lo que hace que la persona cambie. Es lo que hace que el conocimiento de Dios, lo que hace que una persona camine diferente. No es porque le obliguen, no es porque le pongan reglas, no es porque le digan usted tiene que hacer así o hacer así. No, es tu convicción de qué es Dios, de la realidad de Dios, de las promesas de Dios, lo que va a hacer darte la fuerza y el poder para que tú vivas conforme a esa realidad y no a esta. Porque si ponemos los ojos en esta realidad, ¿qué vamos a hacer? A vivir en esta realidad, en esta existencia. Amén. Entonces claramente dice Él, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos tus mandamientos. ¿Quién es el que puede decir que ha conocido a Dios? El que guarda el mandamiento. ¿Por qué puede decir que él conoce a Dios? Al guardar su mandamiento, ¿por qué puede decirse eso? Está obedeciendo.
Porque realmente Él ha visto algo que otros no han visto. Él ha conocido algo que otros no han conocido. Amén. Por eso que hay una carta que dice que por eso el mundo los aborrece a ustedes, los rechaza a ustedes, porque ustedes no andan como el mundo, no los sigue a ellos. Y la gente pregunta, pero ¿por qué este camina para allá y nos vamos todos para allá? ¿Qué hace que yo camine en vía contraria? Que yo no siga al mundo, que yo no siga todo lo que hace esto. Pues lo que conozco, lo que entiendo. Amén. Y es algo que no me ha venido porque yo sea inteligente, sino que Dios en su fidelidad y amor para con nosotros y en pos de nuestra fe nos concede eso. Y eso es lo que da la fuerza para que uno pueda menospreciar lo que el mundo tanto aprecia y tanto valora. Amén. Por eso es que leíamos en la carta de Pedro que a la fe y a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Porque es el conocimiento de Dios lo que va a dar la fortaleza y el poder para que tú y yo vivamos diferente, para que nos afiancemos en lo que creemos, aunque el mundo no nos entienda, aunque el mundo no vea lo que yo veo, aunque el mundo diga, pero este es un bobo, es tal cosa, porque mire, vive aquí, ha perdido toda la oportunidad de ser esto, ser aquello. Pero realmente, ¿quién es el bobo? ¿Y quién es el que no ve y el que no entiende? El que está en el mundo, porque él no puede ver lo que yo veo. Amén. Entonces, pero claramente eso cambia cuando ¿qué? Cuando yo quiero conocimiento de Dios. ¿Qué pasa si yo como creyente no adquiero conocimiento? ¿Puedo llegar a fortalecerme en esa visión, en esa realidad? No. ¿Qué me va a poder? La realidad que me rodea, la vida que me rodea es lo que me va a poder. ¿Por qué? Porque esa es a la que más le dedico tiempo, a la que más me preocupo por investigar y por conocer. Amén. En vez de ponerme a conocer lo que Dios quiere que yo conozca. Amén. Fíjate que por qué Pablo, Pedro y toda esa gente tuvieron el valor para dejar a sus padres, para dejar a sus esposas, para dejar a sus hijos, para no buscarse ninguna profesión ni ningún negocio en esta vida, sino que se dedicaron fue a predicar la palabra, anunciar la palabra, a ser rechazados, a ser menospreciados, a ser encarcelados. ¿Qué hace que una persona pueda llegar a hacer eso? El conocimiento que ellos tenían de la verdad. Por eso es que Juan dice al principio, lo que vimos, lo que oímos, lo que observamos, lo que palpamos, eso es lo que le anunciamos. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos, todo eso que sucedió con ellos hizo que su realidad cambiara. Y que antes estaban preocupados por pescar, por hacer esto y por estar de violencia y por tener miedo de morir, ahora estaban dispuestos que hasta morir si era posible, con tal de alcanzar aquello que vieron. Y más cuando vieron la resurrección de Yeshua. Entonces, ¿sabes lo que era ver que este hombre murió, que lo vi crucificado allá en ese madero y ahora está delante de mí? Eso cambia. Eso hace que, o sea, que toda la idea de este mundo realmente se pone boca abajo. Amén. Ahora, ¿Dios puede hacer eso con los creyentes? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que nosotros crezcamos, que busquemos a Dios, que salgamos de esta normalidad, de esta existencia y enfoquemos más nuestra vida hacia lo que realmente es duradero y permanecerá. Amén. Dice, y en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, fíjate bien lo que dice Juan aquí, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, si alguien dice yo conozco a Dios, pero no guarda y no hace lo que Dios manda, claramente está ¿qué? Está mintiendo. Él no conoce nada. Él cree que conoce, él cree que sabe, pero no conoce absolutamente nada. Así que el conocimiento es lo que me da la fuerza y el poder a través del Espíritu para que yo obedezca, porque sé en lo que he creído y sé a quién le he creído y sé lo que realmente ha de ser el mañana. Amén. Y por eso es que la vida de uno va cambiando, y va cambiando que la misma familia de uno no lo entiende, porque nadie puede entender lo que uno entiende, porque Dios te lo revela, Dios te lo pone en tu corazón. Por eso otros no pueden. Por eso, ¿qué decía Yeshua? Porque
El mundo no los podrá entender a ustedes. ¿Porque son de qué? Porque son del mundo. Solamente alguien que es de Dios también va a comprender lo que tú vives y lo que tú quieres y lo que tú ves y lo que tú sabes. Amén. Dice, el que conoce, dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y de quién está hablando aquí, Juan? De Yeshua. Ahora, la pregunta es, ¿cómo anduvo Yeshua? Sabemos, cada uno de nosotros, ¿sabe usted? Y pregunta usted mismo, ¿sabe usted cómo anduvo Yeshua? ¿Qué pensaba él? ¿Qué anhelaba él? ¿Qué quería él? ¿Qué buscaba él? ¿Qué valoraba él? Amén. Pues si conocemos eso, tenemos que hacer lo mismo nosotros. Amén. Porque ¿qué dice la palabra de Dios que es la vida eterna? El conocimiento del Padre y el conocimiento de ¿quién? Del Hijo. Entonces, si yo realmente digo que conozco a Dios, tengo que andar como ¿quién? Como su Hijo. ¿Cómo anduvieron los apóstoles? Como anduvo el Mesías. ¿Por qué Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a quién? Al Mesías. Amén. Entonces, todo tiene que ver que yo tengo que alcanzar ese nivel de pensamiento, ese nivel de vida, ese nivel de conocimiento que hubo en el Mesías, que hubo también en los discípulos. Fíjense, ¿a qué nos ha predestinado Dios a nosotros? ¿A qué Dios ha predestinado a todo aquel que ha salvado? Lo leemos en Romanos y lo estudiamos. Vamos a Romanos capítulo 8, 8:29, vamos a leer. Amén, ¿lo tienen? Dice, porque a los que antes escogió, está hablando del Padre de Dios, ¿verdad? Dice, también los predestinó a ser de la misma que imagen, forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos y hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces, ¿cuál es la meta de todos nosotros? ¿Y cómo llegamos a esa imagen? Siguiendo sus pasos. Ahora, para yo seguir los pasos de Él, tengo que llegar a conocer y a entender lo que Él conoció y entendió. Amén. Nada más. Amén. El punto es, ¿cuántos creyentes estamos en esta tarea? ¿Cuántos realmente hemos entendido para qué es que debemos vivir? Y díganme ustedes si muchos de nosotros estamos en ese camino o andamos mintiendo. Andamos diciendo que conocemos a Dios cuando realmente lo que estamos preocupados es más por esta vida que por la otra. Cuando estamos más preocupados por los títulos y la gloria de esta vida y los deleites de esta vida que por lo que Dios ha declarado, que por servir a Dios y hacer la voluntad de Dios y por glorificar a Dios. El que hoy día tiene más quiere tener. Amén. Y el que puede buscar a Dios emplea su tiempo en otras cosas. Y claramente cada día, en vez de menospreciar nosotros lo que el mundo valora en esta vida, nosotros ¿qué hacemos? Lo valoramos también. Entonces podemos decir nosotros que conocemos a Dios. Eso es algo que tenemos que responder en nuestra vida. ¿Realmente yo puedo decir que conozco a Dios? Por eso a veces uno me causa inquietud cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted conoce a Dios? Oh, sí, yo conozco a Dios. No sabe ni de qué está hablando. A veces ni nosotros mismos sabemos de qué estamos hablando cuando preguntamos eso. Claramente, mucha gente
creen en la existencia de Dios. Pero yo me atrevería a decir que son muy poquitos los que conocen a Dios. Amén. Aún, inclusive aquellos que predican a Dios, que predican el Evangelio, predican la verdad, y no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron desviar, porque se dejaron tentar y seducir por las cosas de este mundo. ¿Por qué muchos predicadores buscan gloria de los hombres, renombre de los hombres, y quieren ser reconocidos? ¿Qué es eso? ¿Eso es de Dios o es del mundo? Del mundo. Amén. Entonces, claramente, si el Señor mandó a llamar, ¿cuál fue el mandamiento que dio el Señor? El primer paso que hay que hacer, o los dos primeros pasos, de ser manso y humilde. ¿Qué significa eso? De ser manso y humilde. ¿Para quién? Para con Dios. Significa obedece a Dios, sométete a Dios, no te hagas soberbio con Dios, no pelees con Dios. Amén. No resistas a Dios, sino propón obedecerle, propón hacer lo que la palabra dice que hay que hacer. Pero el punto es cuántos estamos en ese proceso. Amén. Y por hoy vamos a parar allí. Amén. Ahí quedamos con ese pensamiento para esta semana. ¿Sí? Así que esta semana tenemos mucho que masticar. Amén. ¿Cuánto? Finalmente preguntemos, ¿andamos nosotros en luz? ¿Conocemos nosotros realmente a Dios? ¿Caminamos realmente en esa fe, en ese conocimiento? Amén. ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios? Amén. Entonces, claramente, algunas personas a veces, porque no matan o no roban o no adulteran, dicen, no, yo no soy malo. Como si eso realmente fuera verdad. Todos hemos pecado y todos hacemos maldad. Amén. Entonces, claramente, camino largo nos resta, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Hay mucho que meditar, mi hermano. Amén. La fe, hay que salir de ese concepto de cristianismo que vivimos, de solamente ir el domingo a la iglesia, a alabar y que la alabanza me transporta. ¿De qué te sirve que la alabanza te transporta si no cambias? Si no entiendes, si no conoces lo que Dios quiere que... Y no que sea malo alabar, hay que alabar a Dios, hay que exaltar a Dios. El próximo sábado vamos a tener los últimos salmos y todos son de alabanza a Dios, como decía el hermano Otoniel. Amén. Claramente a Dios hay que alabarle, pero hay que alabarle con un corazón que puro también, con manos limpias, dice la Biblia. Amén. Y esa alabanza es agradable ante Dios. Pero realmente el cristianismo ha entrado en un proceso de mucha confusión, de mucho engaño, de mucha mentira, amén, y de mucho desconocimiento realmente de Dios. Amén. Claramente si la meta es que yo sea hecho conforme a la imagen del Señor, ya la sola meta, mejor dicho, me asusta. ¿Por qué? Porque yo sé que no es algo fácil, pero gracias a Dios que dice que aunque para el hombre todo es imposible, para Dios nada es imposible. Dios puede hacer que un hombre sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Si el hombre se dispone, si el hombre está dispuesto a dejarse guiar por Dios, de creerle a Dios, de confiar en Dios. Porque lo que nos mata es ¿qué? La falta de confianza en Dios. Lo que nos mata es eso. Nosotros realmente no hemos aprendido a confiar en Dios. Nosotros creemos una parte, pero otra parte nos cuesta trabajo. Amén.